Lucas capítulo 2 y vamos a seguir, por no decir concluir, nuestro estudio de los versos 22 y hasta el 38. La semana pasada estuvimos estudiando los versos 22 al 28 y hoy vamos a leer de los versos 29 y al 38 bajo el título del testimonio de Cristo. Entonces dice así la palabra de Dios. Quien lo tenga ya o quien quiera acompañarnos a la lectura allá arriba, los invito a que nos pongamos de pie y después tomaremos nuestra lectura, oraremos y entonces comenzaremos nuestro estudio. Dice así Lucas capítulo 2 verso 22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en este preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Háblanos y permítenos que sea esta la que nos ilumine y nos permita aprender de ti, Señor, que podamos aplicarlo en nuestras vidas y compartirlo con aquellos que la necesitan, comenzando aún por nosotros mismos. Gracias te damos por Cristo. Amén. Bueno, pueden tomar sus lugares, hermanos, gracias. El día de hoy vamos a terminar entonces este estudio acerca del testimonio de Cristo, haciendo alusión a la Navidad, al nacimiento del Señor. Y veíamos a manera de recapitulación la semana pasada los versos 22 al 28, el testimonio del Espíritu Santo. Cómo es que el Espíritu Santo preparó todo el escenario para que cuando María y José presentaran al niño a Jerusalén para ser circuncidado y para presentar la ofrenda que se hacía por los primogénitos, Él permitió que llegaran estos 2 individuos en ese momento, a Simeón, y en su momento lo estudiaremos en el verso 36, a Ana de Aser. Pero ahora vamos a ver precisamente cómo es que el Espíritu Santo obró en estas personas. Es decir, lo que vimos la semana pasada ahora se va a desplegar todavía más y lo vamos a estudiar por medio de 4 aspectos. Vamos a estudiar 4 aspectos del testimonio de Cristo que nos deben llevar a adorarlo. En primer lugar, vamos a ver la promesa cumplida en los versos 29 al 32. Luego vamos a ver la venida confirmada en el versículo 33. En tercer lugar, vamos a ver la obra profetizada en los versos 34 y 35. Y finalmente veremos una alabanza entonada en los versos 36 al 38. Entonces mira cómo comienza la promesa cumplida.
En el versículo 29 dice así la palabra de Dios. Ya tiene Simeón, ahí en el verso 28, disculpen, al niño en sus brazos, lo tomó, y entonces en el verso 29 comienza la alabanza de Simeón diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Ahora, esta palabra Señor es interesante, porque aunque la vemos en todo el Nuevo Testamento como Señor, 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 en el griego hay dos formas de referirse a Jesucristo como el Señor. En primer lugar, encontramos la más frecuente, que es Kurios. Esta es la más común que vemos en el Nuevo Testamento, pero hay una segunda palabra que se traduce al español como Señor, y es déspotes, de la que sale la palabra déspota. Pero contrario a la connotación negativa que hoy tenemos de la palabra déspota, déspotes en el griego se utilizaba para aquel hombre que poseía esclavos, aquel hombre que tenía siervos en su casa y en sus negocios. Y entonces esto confirma la forma en la que Simeón se presenta delante de Dios. Mira el verso 29 otra vez, dice: ahora, Señor, es decir, ahora, amo mío, permite que tu siervo, esta palabra siervo ya la conocemos, viene de doulos, que significa esclavo. Hace todo el sentido del mundo decir: Señor, tú eres mi dueño. Y por esta razón se entiende el verbo que utiliza Simeón: permite. Permite, Señor, que tu siervo se vaya en paz. Simeón tenía una fuerte noción de que era un esclavo de su Señor, por lo que sus decisiones personales, y la vemos aquí, incluso su muerte misma, él la veía sometida a la voluntad de su amo, de su Señor. Y para bien o para mal, por no decir para mal, tristemente, hemos olvidado esto como iglesia. Se nos olvida frecuentemente que nosotros tenemos dueño. Estamos tan acostumbrados a una sociedad donde la emancipación es un hecho que no conocemos las implicaciones de la esclavitud. Es muy extraño que se hable de esclavos en el siglo XXI, pero en realidad, al ver las Escrituras, nos damos cuenta de que el Señor es nuestro dueño, aún en este sentido. ¿Cómo lo sabemos? En la soberanía del Señor no hay algo que Él nos mande que nosotros podamos negarle obediencia. Es una relación amo y siervo, amo y esclavo. Entonces, si tú y yo estamos en Cristo, y lo estamos, queremos creer, este debe ser nuestro comportamiento. No debemos entonces alzarnos como para imponer nuestra voluntad delante de Dios, algo que por cierto es imposible, no lo intenten, sino que debemos recordarnos a nosotros mismos por medio de la oración, así como lo hizo Simeón: Señor, amo mío, aquí está tu siervo, aquí está tu esclavo, aquí está alguien que le pertenece, que te pertenece. Ahora, ¿cómo lo proyecta Simeón en su oración? Dice el verso 29 y continúa: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz. Literalmente se traduce con tranquilidad. Esto se conecta a lo que continúa el texto. Dice: conforme a tu palabra. ¿Qué palabra? La que vimos cuando estudiamos la semana pasada el verso 25. Acompáñame, dice el verso 25 de Lucas 2. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperando la consolación de Israel, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, verso 26, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, al ungido del Señor. Entonces, aquí Simeón está diciendo: Señor, ya cumpliste tu palabra. Ya vi al ungido del Señor, ya vi a tu ungido, ya vi al niño. Ya puedo irme en paz, ya puedo irme tranquilo. Igualmente podemos ver una clara muestra de la fidelidad del Señor aquí, porque Simeón, como lo decíamos la semana pasada, fue guardado en su vida, salud e incluso en su libertad. Recordemos en dónde nos encontramos en este momento. Hoy hablamos de 2023,
pero en realidad Simeón estaba viviendo entre el año -5, en el 5 antes de Cristo, y el año 2 después de Cristo. Es cuando se calcula que pudo haber nacido Jesús. Él estaba en esas épocas, estaba en medio de un lugar que estaba dominado por Roma. Estaba en un lugar donde el templo tenía dos principales sectas o dos principales grupos de sacerdotes sectarios, los fariseos y los saduceos. Hombres que, si bien eran celosos de la ley, ambos bandos tenían posturas políticas en cuanto a Roma. Trataban de agradar a Roma antes de agradar al Señor. Y eso es importante porque cuando llegamos aquí en el verso 29 y vemos a Simeón dando gracias a Dios y diciendo, puedo irme en paz. Prácticamente lo que estamos viendo es la fidelidad del Señor guardando a este hombre fiel, justo y piadoso a través de toda su vida, todo el tiempo que él fue justo y piadoso, hasta el momento en que él da gracias. ¿A qué quiero llegar? El Señor guardó su vida de Roma, guardó su vida de los judíos romanos. Y de este modo tú y yo debemos confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nunca ha fallado a su palabra. Y sería muy extraño, por no decir, sería imposible pensar siquiera que Él fallaría y hará una excepción con nosotros. ¿Qué clase de sentido haría decir que el Señor ha sido fiel durante estos 2600 años de historia y que hoy de la nada va a decidir cambiar de opinión? El Señor es inmutable, ¿no lo dice Hebreos 13? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces debemos confiar en las promesas del Señor. Si la cumplió para Simeón, la cumplirá para nosotros. Si la cumplió para Zacarías, cuando allí en Lucas 1 vio a Juan, el heraldo de Cristo, la cumplirá para nosotros. No podemos hacer otra cosa sino confiar en el Señor. Continúa la promesa cumplida en el verso 30, Lucas 2:30. ¿Por qué se puede ir en paz, Simeón? Verso 30. Porque mis ojos han visto tu salvación, hasta el 32, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora regresa conmigo al verso 30 porque esto es muy interesante. No dice Simeón, porque mis ojos han visto a Jesús, porque mis ojos han visto a Emmanuel. No, Cristo es identificado en este pasaje como la salvación. Y aún de hecho en el texto original viene un artículo exclusivo. ¿Qué significa esto? Ustedes recordarán que cuando nos referimos a un año más, ¿qué significa? Que hay más años. Pero cuando yo digo que este es el año, ¿qué estoy haciendo? Estoy excluyendo a todos los demás. Este es único, este es especial en específico. Y esto es lo que hizo Simeón en el griego. Aquí Lucas lo escribe de este modo, por así decirlo. Mis ojos han visto tú y la única salvación. Lo que enfatiza lo que más adelante Pedro va a predicar ahí en Hechos capítulo 4. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿No es así? Ahora, esto es entendido a la luz de lo que va a acontecer. ¿No es así? Mis ojos han visto tu salvación. Nosotros lo podemos entender fácilmente porque decimos, sí, claro, este niño va a crecer, va a hacer milagros, va a predicar, va a morir en la cruz, va a resucitar al tercer día. Pero nota que Simeón tenía un niño en sus brazos. No sabía todo lo que iba a suceder. Él no sabía lo que iba a suceder. Él no sabía cuál era el plan a detalle de Dios. Él no sabía cómo es que Cristo iba a padecer. Él no sabía bajo la ira de quién él iba a ser crucificado. Ni siquiera podríamos decir que él estaba seguro de que iba a ser crucificado en primer lugar. Él solo sabía que este es el Mesías. ¿Y qué significa eso? Significa que debemos ver cuán grande fe tenía este hombre, que pudo decir en el verso pasado, lo acabamos de leer, ya me puedo ir. Ya me puedo ir. No sé cómo es que nos va a salvar este niño, pero sé que lo va a hacer. Así que ya me puedo ir. No necesito, parafrasea
R.C. Sproul, no necesito esperar a ver el resto del plan. Sé que este niño es el ungido, sé que en él está la salvación. Él es mi Salvador, en él confío, puedo irme en paz. Amados, ojalá tuviésemos la mitad de la fe que tuvo Simeón en ese momento. Con solo ver a un niño en pañales, dio testimonio de la gran salvación que traería Cristo al mundo. Y nosotros, ¿cuántas veces después de leer 4 evangelios, todo el Nuevo Testamento, todas las profecías del Antiguo, seguimos con dudas? No significa que esté mal tener inquietudes en cuanto a lo académico de las Escrituras, pero nuestra fe debe estar tan cimentada como la de Simeón. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu Santo. No recordábamos la semana pasada en el verso 25, el Espíritu Santo estaba en él y también está en nosotros. Debemos preservar la misma fe. Ahora esta salvación continúa el verso 31. Mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Ahora esta palabra preparada significa dispuesta por adelantado. Como lo diría más adelante Pablo en Efesios, fue predestinada, fue escrita desde antes. Y tú y yo lo sabemos. Cristo fue comisionado, por no decir voluntariamente, se entregó en este plan maravilloso de la redención desde antes de la fundación del mundo, cuando fuimos escogidos para la salvación. Claro que sí fue, claro que así fue, ya no se habla. La promesa de Dios fue que Cristo sería, como lo dice aquí el verso 32, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto es un cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios ahí en Isaías. Isaías 42 nos habla de que el Señor pondría a uno como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Isaías 42, 6, para ser exactos. Uno lo lee y puede pensar únicamente en un caso en quien se cumple esto. Uno que ha sido puesto como luz para las naciones. Claro que está hablando de Cristo. Malaquías 4, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Cristo. Cristo es llamado luz. Ahora esta palabra luz en el verso 32, y perdón que, aunque es primer día del año, ya lo estoy con el griego aquí despertando o durmiendo, dependiendo del caso. La palabra luz viene del griego phos, de donde obtenemos la palabra fósforo o fosforescencia. ¿Sí? Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque esto cumple la palabra de que el verbo de Dios es la luz. Está hablando de una acción de brillar física, literalmente. Y Él es este cumplimiento. ¿Qué dice Juan capítulo 1 cuando habla de el verbo hecho carne? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué? Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el cumplimiento, Él es la luz de revelación a los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Entonces aquí está el primer aspecto. La promesa ha sido cumplida. Simeón está dando testimonio de la promesa cumplida. Ahora se confirma la venida en este segundo aspecto. Escucha cómo lo dice el verso 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Ahora aquí hay algo interesante. Si ustedes lo están leyendo desde la Reina Valera 60 o alguna traducción similar, el texto no dice los padres, dice José y su madre. ¿Por qué dice así? Bueno, los primeros manuscritos de la Biblia realmente tienen esta palabra, los padres del niño. Sin embargo, poco a poco, las personas empezaron a pensar que José pudo haber sido de algún modo padre semibiológico de Cristo, para evitar algún conflicto teológico y para dar a entender que Cristo es hijo de Dios y no de José. Empezaron los copistas a hacer esta separación. José,
y su madre, no como desconociendo a José como su padre adoptivo de algún modo, sino para dar a entender que hay una diferencia sustancial. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque en Lucas en específico se ve a Cristo como el Hijo del Hombre. En Lucas es donde más vemos a Cristo identificándose a él mismo como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Esto nos habla de la humanidad de Cristo. Y entonces por esto Lucas menciona a los padres del niño, porque está tratando de darnos a entender, vean, este es un niño, es un hombre, es carne y hueso, es palpable. Y este es el milagro, esta es la obra confirmada. El Verbo se hizo carne. Esta es la confirmación. Ahora, claro que la respuesta de José y de María es la del verso 33. Los padres estaban asombrados. Estaban asombrados. ¿Y cómo no lo van a estar? Solo piensa en la imagen. Ellos están llegando con su niño a ofrecer 2 palomas como holocausto por la expiación, y de pronto, como expiación, perdón, y de pronto llega este hombre Simeón, del cual Lucas no nos dice si él los conocía, pudo haber sido un perfecto desconocido para José y para María. Y de pronto, él lo toma en sus brazos y empieza a decir, este es el Mesías, este nos va a salvar a todos, él es la luz de la gloria. ¿Cómo no te vas a asombrar? ¿Cómo no te vas a asombrar? Claro que María, claro que José ya habían escuchado por medio de mensajes de ángeles quién era Cristo. Pero de pronto que todos los demás también lo sepan, eso debe ser asombroso. Esa es la razón por la que se maravillaban de lo que ellos decían de él. Ahora piénsalo de un modo más. Solo piénsalo de un modo más. Cristo, sin haber dicho y pronunciado una sola palabra en todo este pasaje, revela su poder. Piénsalo, Cristo no menciona una sola palabra, no abre su boca Cristo en este pasaje. Estamos hablando de personas que están rodeando a Cristo, pero aún Él sigue siendo el centro del pasaje. ¿Por qué? Porque los padres traen al niño. ¿Por qué? Porque Simeón da una profecía sobre el niño. Más adelante vamos a escuchar a Ana dar testimonio del niño. Él es el centro aún de este pasaje. Todo es acerca de lo que de Él se dice. Y es un niño en pañales. Es un niño en pañales. Contempla entonces la gloria de Cristo en cada momento de su vida. No solamente en la cruz encontramos la gloria de Cristo. Aún aquí estamos viendo cómo se manifiesta su gloria a este grado. A este punto que todos los que están alrededor le cantan. Verso 34. Ahora vemos una profecía que se va a dar. La obra profetizada de Cristo en el verso 34. Ya vimos la promesa, ya vimos la venida. Ahora veamos la obra, verso 34. Simeón los bendijo y dijo a su madre, hasta el verso 35, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora, este es un eco de una profecía que hallamos en Isaías capítulo 8. Permíteme leértela. Isaías capítulo 8, versos 13 y 14 dice así, y ustedes me van a decir en qué se parece. Isaías 8:13 dice así, al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. ¿Escuchaste eso? ¿Notaste el símil? ¿Notaste la similitud entre ambos pasajes? Está en el verso 14. Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo. Es una contradicción, se están oponiendo estas dos ideas. Cristo va a traer paz, Cristo va a ser la habitación de los creyentes, pero también va a ser roca de escándalo, va a ser piedra de tropiezo. ¿Cómo es esto posible? Ya lo vamos a estudiar. Comienza primero Simeón en el verso 34. Simeón los bendijo. Simeón los bendijo. Ahora esta bendición, una vez más,
Ustedes decidieron venir aquí a la iglesia, clase académica en 2 minutos. La bendición es una oración o es una sentencia aorista. ¿Qué significa eso? Bueno, algo aoristo es algo que sucedió en el pasado, pero que tiene implicaciones en el presente. Cuando decimos que Cristo nos libró de la muerte, es algo que Él ya hizo en el pasado, no lo sigue haciendo, pero claro que lo que Él hizo tiene implicaciones el día de hoy. Eso es lo que significa a grandes rasgos algo aoristo. La bendición que entrega Simeón a los padres del niño es aorista. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice a su madre María, escucha lo que dice: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos. Esto refiere claramente a la salvación que traería sobre aquellos que creyesen en su nombre. Es sencillo. Él ha sido puesto para... Serán a la vida, serán resucitados, serán levantados por Cristo. Pero también habló de una caída. ¿Cómo vemos esto? Bueno, Lucas, claro que fue inspirado por el Espíritu Santo al escribir esto, y con qué grande inteligencia lo hizo, porque más adelante vamos a ver cómo es que Cristo en su vida muestra esta profecía cumpliéndose. Un ejemplo, Lucas 7, cuando la mujer está lavando los pies de Cristo ahí en casa del fariseo. Los que estaban sentados a la mesa decían entre ellos: ¿cómo es que este hombre se atreve a decir que puede perdonar pecados? Recuerda que la mujer le lava los pies a Cristo y los enjuaga con sus cabellos, y él le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Ahí cuando los fariseos se escandalizan y dicen: ¿cómo es posible que este hombre se atreva a tanto? Ahí vemos su caída. Ahí vemos la piedra de tropiezo que se vuelve Cristo para ellos. ¿Cómo es posible que un hombre que se dice ser Dios perdone pecados? Pero vemos el levantamiento de otros, como la mujer misma. Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Cristo cumple esta profecía. Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos. Continúa, para ser señal de contradicción. Esto se refiere a algo completamente visible. Una señal no es nada más lo que vemos en verde con letras grises en la ciudad cuando buscamos un camino. Una señal a la que se refiere aquí en el versículo 34 es más una señal totalmente visible, algo que no solamente ves cuando vas a algún lugar, sino que la señal se presenta. Ejemplo claro, cuando sale el sol es una señal de que comenzó el día. Cuando el sol se oculta es una señal de que el día se acabó. Ninguno de nosotros caminó al sol a ver si la señal de que comenzó el día surgió. No, el sol se presenta de cierto modo delante de nosotros. Asimismo, Simeón está diciendo, él es señal, él se está presentando de manera totalmente visible como una contradicción. Una contradicción, un pueblo dividido. Ahora esta oposición se verá en el resto del ministerio de Cristo. Mientras algunos querían proclamarlo rey, ustedes mismos lo saben, en el Evangelio se va a seguir mostrando esto. Mientras discípulos lo seguían, mientras hombres creían en él, mientras mujeres iban detrás de él, adorándole y queriéndolo instalar en un trono aquí en la tierra, otros buscaban cada ocasión posible para matarlo. Cristo es una señal de contradicción en este sentido. El mismo pueblo, un solo pueblo, tenía dos posturas totalmente distintas. O lo hacemos rey o lo matamos. La pregunta claramente para nosotros es: ¿en dónde estamos nosotros? ¿De qué lado se inclina nuestra balanza? Es muy fácil decir, por supuesto que del lado de hacerlo rey, claro que sí. Pero nuestra vida continuamente hundida en pecados muchas veces habla de todo lo contrario. Muchas veces hablamos con nuestras acciones de una postura de contradicción. Continúa el texto. Sigue profetizando Simeón, el verso 35. Y una espada traspasará aún tu propia alma.
Ahora, ¿quién le está hablando Simeón cuando dijo esto? Dice el verso 34, Simeón los bendijo y dijo ¿a quién? A su madre María. Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Porque esta palabra, una espada traspasará aún tu propia alma, se le está diciendo específicamente a ella. ¿A qué se refiere? Se refiere al momento de la pasión. Está diciéndole a María, María, el costo de la señal, el costo de que Él será este levantamiento para muchos, es que a ti te va a doler tanto como si una espada te atravesara hasta el alma. Todos, bueno, no todos, ¿verdad? Ya me incluí muy rápido, pero muchos de ustedes ya son padres. Y todos nosotros tuvimos padres. ¿Qué pasa cuando el niño se lastima? Inmediatamente el padre corre. Inmediatamente la madre va a consolarlo. Ahora imagina precisamente a esta mujer viendo a su hijo ser latigado, ser crucificado. Es un dolor inconcebible, es un dolor inentendible, es inexplicable. Por eso el verso 35 lo describe de este modo. Una espada te va a atravesar. Es algo que no vas a poder describir. Es un dolor increíble. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que esto se cumplió? Bueno, Lucas 23, cuando a Cristo lo crucifican, nos dice, y seguía Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Poncho, aquí habla de mujeres en general, aquí no habla de María, la madre de Jesús. Bueno, si lo comparas con lo que dice Juan capítulo 19, cuando Cristo es crucificado, dice ahí, y junto a la cruz de Jesús estaban, mira por quién empieza, su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Son las mujeres que en Lucas se describe, estaban siguiéndolo y estaban llorando y lamentándose por él. Claro que sí, es totalmente entendible el verso 35. Claro que se iba a experimentar un dolor como si la espada traspasara el alma de María. Pero aquí está el propósito. Ahora, antes de llegar al propósito, ahí en el verso 35, a fin de que sean revelados los pensamientos, una cosa más. Tú y yo, si bien no somos y nunca seremos, Dios nos libre de pensar algo similar, en algún aspecto nosotros no somos para nada relativos de sangre biológicamente con Cristo. Tú y yo sí deberíamos compartir este dolor que María experimentó. ¿Por qué lo digo? Porque en el momento en que tú y yo participamos de la copa, cuando tú y yo masticamos y hacemos crujir el pan con nuestros dientes, damos memoria a la realidad de que fuimos nosotros los que latigamos a Cristo. Solo piensa, tú y yo no fuimos aquellos soldados, pero claro que fue por nosotros que Él se entregó a esos soldados. Fue por nosotros que desangró su cuerpo voluntariamente. Fue por nosotros que Él permitió que mayugaran su carne. Fue por nosotros que lo clavaron en la cruz. Y si meditas en eso cuando tomamos y participamos de la comunión, por supuesto que es un dolor inconcebible. Por eso no es casualidad que entonamos el himno de Charles Wesley en la mañana. En inglés el estribillo dice, maravilloso amor, increíble amor. ¿Cómo es posible que Dios murió por mí? Dios refiriéndose al Hijo, a Jesucristo. Y claro que es una pregunta que nos hacemos al momento, si es que tomamos la meditación de hacerlo, y los invitaría a que lo hagamos la próxima vez que tomemos la Santa Cena. ¿Cómo es posible que Dios, el ser más poderoso, el inmortal, lo estábamos cantando, se sometió a la muerte por mí?
Si bien es una alegría poder saber las consecuencias de ese sacrificio, que es la vida eterna, claro que nos debe atravesar el dolor de pensar, fui yo, fueron mis pecados los que causaron la muerte del Hijo de Dios. Pero tiene esta consecuencia, y la consecuencia es gloriosa. Mira el verso 35. Una espada traspasará tu propia alma, a fin o con el propósito de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué significa esto? María, las máscaras se van a caer. No va a haber alguien en todo Israel, no va a haber alguien en todo el mundo que pueda mantener su máscara de buen cristiano o de buen judío en ese momento. No va a haber quien pueda mantener una máscara diciendo, claro que yo apoyo a los fariseos o claro que yo apoyo a Roma. No, se va a revelar. Y fíjate, la forma en la que lo presenta en el griego implica más que Simeón pudo haber dicho, Él va a revelar, Él va a quitar las máscaras de este pueblo. ¿Y cómo lo sabemos y cómo creemos que es más posible esta traducción? Permíteme leerte lo que dice Lucas más adelante. Cuando Cristo curó a un paralítico, conociendo Jesús, Lucas 5:22, sus pensamientos, les dijo, ¿por qué razonan en sus corazones o por qué contienden en sus corazones? Más adelante, Lucas 6:8, cuando él cura a una persona en sábado, pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Y él levantándose se puso en pie. Más adelante, cuando sus discípulos discuten para saber quién es el mayor entre ellos, Lucas 9, comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos era el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Lucas 24, aun cuando se aparece después de la resurrección corporal ante sus discípulos, Él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas? ¿En dónde? En sus corazones. El Señor conoce el pensamiento de los hombres y descubre la máscara. Esta es la profecía que se da de Cristo. Él va a tirar las máscaras y, amados, al día de hoy Cristo aún cumplirá esta profecía en su iglesia. Poco a poco vemos cómo el Señor descubre la máscara de cada creyente en su iglesia a través del mundo. Por eso la urgencia del llamado es reconciliémonos con Dios, aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor eventualmente va a tirar la máscara y se va a dejar ver si nuestra conversión es auténtica o si tristemente puede que llegue el día en que digamos, Señor, no hicimos todo esto en tu nombre. Debemos cuidar nuestra vida y reconciliarnos con Dios. Entonces ya vimos la promesa, una promesa cumplida. Ya vimos esta venida confirmada, ya vimos la obra de Cristo profetizada y ahora vamos a ver una alabanza entonada. Van a cantarle al Señor. Mira los versos 36 al 38. Dice así. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Ahora hagamos pausa aquí. Comienza el verso 36 hablando de una profetisa. Esta palabra profetisa, sobre todo hablando de profetas mujeres, no se menciona en el Nuevo Testamento salvo 2 veces. La primera vez es aquí en Lucas capítulo 2, la segunda es hasta Apocalipsis capítulo 2 para referirse a la falsa profeta Jezabel, a la iglesia de Teatira. Y si podemos irnos hacia atrás, al Antiguo Testamento, hacia atrás de este lado, para ustedes, vemos una profetisa más, Débora, en el libro de Jueces capítulo 4. Son las únicas mujeres que se mencionan como profetisas en toda la Biblia. Ahora, esto nos debe hablar de algún tema de géneros. Más que de eso, yo me gusta pensar
es algo que se refiere a la rareza del evento. Piénsalo, ¿qué tan extraño es que suceda esto? Que solo 3 veces se menciona en la Biblia y una de estas es aquí. Eso es lo que le da tanta originalidad, tanta especialidad a este evento en particular. Una mujer profetiza. Ahora, ¿por qué es importante mencionarlo también? Cuando Débora se levanta en Jueces capítulo 4, ella se levanta en medio de un pueblo de hombres que no querían gobernar. Se levanta en medio de un pueblo de hombres que no querían ser hombres, que no querían tomar el rol que Dios les había puesto como líderes y jueces sobre el pueblo. Y entonces Dios, para mostrar que Él no había abandonado a su pueblo, pero que habría de juzgarlo por no tomar su rol, levanta a una mujer. Y de pronto vemos aquí, en Lucas 2:36, que hay otra mujer levantada. El Señor sigue disciplinando a su pueblo y le sigue diciendo: tienes que levantarte. El hecho de que haya una profetisa es una muestra de que el Señor está dándole juicio a su pueblo en ese momento, específicamente a la secta y séquito de hombres, fariseos, saduceos, herodianos, etcétera, de sectas que había en ese momento, para decir: ustedes no quieren liderar al pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Los fariseos le besaban los pies al César. Los saduceos le besaban los pies al César. Los herodianos, ¿cuánto más? Eran hombres que no querían liderar al pueblo para estar delante de Dios firmes. ¿Y qué hizo el Señor? Levantó a una mujer. Y esta mujer, dice el texto, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, era de edad muy avanzada. Y de pronto nos describe estas características de esta mujer. Dice: había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Pregúntense en algún momento, ¿por qué es importante que esto esté en la Biblia? No era necesario, si lo pensamos, que esté esto en la Biblia. ¿Qué importancia tiene esto para el texto de la alabanza a Cristo? Saber que esta mujer es viuda después de tantos años y que vivió 7 años con su marido. ¿De qué nos sirve entender esto? Bueno, recordemos en qué tiempo nos encontramos, siglo I. Un lugar y una época social donde las mujeres, si bien sí tenían una postura distinta, un rol distinto, la forma en la que ellas podían demostrar lo que los hombres demostraban con palabras era con acciones, con un testimonio más sólido. ¿A qué quiero llegar? ¿Qué se dice de Simeón en Lucas capítulo 2? Era un varón justo y piadoso. ¿Qué se dice de Ana en Lucas capítulo 2? Todo esto para demostrar que era una mujer justa y piadosa. Este es el objetivo de que este testimonio esté aquí. Lucas está diciendo con los hechos, ella también es una mujer justa y piadosa. Ella no necesita que solamente digamos esto. Si no le creen, miren el testimonio, miren la biografía de esta mujer. Ella es justa, ella es piadosa. Esta es la razón por la que encontramos este texto. Y entonces aún lo complementa Lucas diciendo: ella no se alejaba del templo. Ella no se alejaba del templo. Entonces no solamente era una mujer piadosa, era una mujer que buscaba a Dios todo el tiempo. Y dice el verso 38, y aquí encontramos entonces lo que ella hace. Llegando ella en ese preciso momento, ahora pausa aquí, escucha eso otra vez. Ella llegó en ese preciso momento. ¿Qué significa? No llegó, no estaba ahí antes. Ella no madrugó. No se puso como en la fila de los conciertos, ¿no? El mes pasado que hubo concierto ahí en el Estadio Azteca, que semanas estuvieron allá acampando para alcanzar boleto. No, ella no estaba ahí, formada en una tienda de campaña esperando a que Cristo llegara, no. Tampoco llegó tarde, tampoco llegó barriendo y dice: ay, perdón, no pasó el metro, está cerrado. No,
Ella llegó en el preciso instante. Permíteme ampliar el texto diciendo, llegó en el preciso momento en que Dios lo determinó que sucediera. Amados, en la providencia y la sabiduría, la soberanía de Dios, Él permite que las cosas sean orquestadas de algún modo que muchas veces nosotros no entendemos. No sabemos por qué suceden las cosas. Hace 9 meses que empezó la guerra en Ucrania, en Rusia, no sabemos por qué Dios permitió que empezara y probablemente no lo sepamos incluso hasta que termine o más adelante. Pero lo único que sabemos es que el Señor lo permitió. No sabemos por qué el Señor permite las cosas que han sucedido hasta hoy, muchas veces. Y va a sonar directo, pero hay cosas que nos llevaremos a la presencia del Señor que nunca sabremos cuál fue la razón o el motivo más profundo de todo ello. Por eso las riquezas de la sabiduría de Dios son insondables. ¿Qué significa insondable? No se pueden recorrer. Sus pensamientos, Isaías 55, son más altos que los nuestros. Pero por algo Dios lo permitió. Esa es nuestra seguridad y descanso. Que aquel que nos ama con amor eterno, por algo permitió que así fueran estas cosas. Y entonces en este amor eterno, Él permitió que esta mujer, Ana de Aser, se presentara en el preciso instante. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todas las cosas. ¿Y cuál es la respuesta que da esta mujer cuando llegó en ese instante? Dice ahí la palabra. Ella daba gracias a Dios. En otras palabras, cantaba a Dios en alabanza, como diciendo, Señor, me has mostrado que tú sigues al volante. Tú y solo tú tienes el timón del universo, en tu mano está y tú lo diriges viento en popa a donde tú así lo deseas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque no solamente daba gracias a Dios, ella hablaba, dice el verso 38 del niño. Por cierto, la palabra hablaba es la misma que utilizamos más adelante para predicar. La mujer estaba literalmente predicándole, compartiéndole el evangelio a todos los que esperaban, dice el texto, la redención de Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo ella? Estaba tan gozosa de ver a Cristo que lo primero que hizo fue ir a compartírselo a todos los que estaban cruzando en su camino. Amados, deberíamos ver esto en nuestras vidas. Nuestra adoración es el fruto del entendimiento que tenemos del poder y la grandeza de Dios. Mientras más grande sea nuestra visión de Dios, más grande va a ser nuestra adoración. Mientras más alta sea la grandeza, la majestad con la que contemplamos a Dios, más solemne, más profunda va a ser nuestra adoración. Y eso es lo que vemos en la vida de esta mujer. Porque siendo una mujer que esperaba la redención de Jerusalén, siendo una mujer piadosa que esperaba al Señor, lo mismo que sucedió con Simeón, en cuanto vio a un niño en pañales, y corrijo, en cuanto vio al niño en pañales, salió corriendo a predicar acerca de ese niño. Ese debe ser nuestra respuesta, esa debe ser nuestra adoración. Entonces aquí vemos el testimonio de Cristo. Vimos la promesa cumplida cuando Él llegó. Vimos el asombro, ¿no es así?, de su obra. Vimos la profecía de la obra que Él haría. Y ahora vemos una alabanza que se entona por el simple hecho de que entendemos quién es Él. Que eso se cumpla en nuestras vidas. Oramos. Bendito Señor y Dios, dador de gracia y de todos los dones, concédenos poder entender el testimonio de tu Hijo. Concédenos incluso poder dar testimonio de tu Hijo Cristo. Señor, es increíble ver en esta escena a un niño que tan solo lloraba en los brazos de su madre, que no emitió una sola palabra, que no alzó sus manos al cielo, que no se puso de rodillas,
que no habló en arameo, hebreo, griego, latín, lo que haya hablado en ese momento. No emitió un solo vocablo o sonido de su boca, y todos alrededor de él estaban adorándole y dando testimonio de él. Señor, ahora este es tu Hijo quien nos gobierna y reina desde el cielo en gloria y alta majestad. ¿Cuánto más debemos responder nosotros? En este sentido, Señor, mueve nuestros corazones, nuestro pensamiento y nuestro ser a poder adorarlo aún más, a poder responder como Simeón, Señor, y al ver a tu Hijo Cristo decir: Señor, cuando quieras llevarme al hogar celestial, estoy listo, porque ya sé en dónde está mi salvación, ya sé en quién descansa mi futuro. Y al mismo tiempo, Señor, poder salir y responder como Ana de hacer, Señor, diciendo: gracias te doy, Señor, y correr a las calles a dar testimonio de este tu Hijo Cristo. Padre, permítenos hacer eco de tu palabra en este siglo XXI. Y aún este año que comienza, Señor, permítenos en tu poder dar testimonio de aquel que nos ha salvado, aquel que es la luz de la gloria para todas las naciones. Te damos gracias, pues es en el nombre de tu Hijo Jesucristo.